Suscríbete ahora, porque lo que ocurrió en el capítulo de ayer del Desafío Siglo XXI, el 4 de agosto, fue una de esas jornadas que no solo sacuden a los equipos en la competencia física, sino que además desatan emociones, heridas, estrategias inesperadas y conflictos internos que cambiarán por completo el rumbo del juego. Este episodio no fue una simple prueba más, fue una combinación de fuerza bruta, decisiones polémicas y tensiones que dejaron a los participantes al borde del colapso. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a llevar paso a paso a través de todo lo que pasó en esa arena, en los campamentos y hasta en las reacciones posteriores que encendieron las redes. Esto fue el desafío en su máximo esplendor, lucha física, lágrimas, polémicas y una sentencia que dejó a todos boquiabiertos. El episodio comenzó con Andrea Serna apareciendo en el box con esa autoridad y presencia que siempre marca el inicio de algo grande. Su voz firme anunciaba que lo que estaba por venir no sería sencillo. Era el turno del desafío de sentencia y hambre, uno de los más temidos por los concursantes. Desde el primer momento, la tensión en los rostros de los participantes era evidente. Todos sabían que no solo estaba en juego la alimentación y el bienestar de sus equipos, sino que además el perdedor de la jornada quedaría obligado a enviar a uno de los suyos al temido desafío a muerte. Esa mezcla de hambre acumulada, fatiga física y miedo al castigo creó un ambiente cargado de nerviosismo que se podía casi tocar con las manos. La prueba planteaba algo simple en apariencia pero brutal en ejecución: plataformas resbaladizas, enfrentamientos de contacto cuerpo a cuerpo y la orden de derribar al rival sin caer uno mismo. A medida que Andrea explicaba las reglas, los equipos intercambiaban miradas que hablaban por sí solas. Esto no iba a ser un simple ejercicio físico, esto iba a doler, y mucho. Gamma, con su habitual seguridad, parecía confiado. Alpha mostraba determinación pero sabía que tendría que redoblar esfuerzos. Omega estaba en alerta máxima, consciente de que cualquier error podía costarles caro. Las cámaras enfocaban las manos crispadas, los pies firmes sobre la arena húmeda y los músculos tensos, como si cada participante se estuviera preparando mentalmente para una guerra. El primer enfrentamiento fue explosivo. Dos competidores subieron a la plataforma, y en cuanto se dio la señal, comenzó un forcejeo brutal. Empujones, agarres, giros violentos, hasta que uno de ellos perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente al agua. El público presente no podía evitar gritar, y los compañeros al borde de la pista animaban con todas sus fuerzas. Era apenas el comienzo, pero ya se sentía el nivel de desgaste que esa prueba iba a dejar. En el siguiente turno, un golpe mal calculado provocó que una de las competidoras sufriera un desajuste en su traje, lo que obligó a detener brevemente la prueba para darle tiempo a recomponerse. Este momento, que podría parecer trivial, no hizo más que recordar a todos la dureza del desafío. Aquí no hay espacio para distracciones ni margen de error. Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó cuando Satya, en pleno enfrentamiento, rasguñó accidentalmente a Valentina mientras ambas forcejeaban con furia por no caer. Valentina gritó de dolor, mientras el juez Sebastián Martino detenía momentáneamente el encuentro para asegurarse de que no hubiera una lesión grave. Aunque continuó compitiendo, su gesto de incomodidad mostraba que no estaba al 100%. Estas pequeñas heridas, estos choques inevitables en pruebas de contacto, empezaban a dejar huella, y los rostros de los participantes lo reflejaban claramente. Gamma empezó a demostrar por qué es considerado uno de los equipos más fuertes de esta temporada. Su coordinación, su fuerza física y su disciplina los llevaron a tomar ventaja rápidamente. Cada miembro ejecutaba con precisión sus movimientos, derribando rivales uno tras otro mientras sus compañeros celebraban enérgicamente desde el borde de la pista. En contraste, Alpha y Omega parecían más desorganizados, cometiendo errores que costaban puntos vitales. El desgaste emocional empezaba a pasar factura. Algunos se veían frustrados, otros apenas lograban recuperar el aliento entre turnos. En esos momentos se veía la diferencia entre un equipo que juega con la cabeza fría y uno que se deja arrastrar por la ansiedad. Y entonces llegó el golpe que encendió todas las alarmas. Andrei, de Omega, sufrió un choque directo con Jero que terminó dejándolo con la nariz visiblemente lastimada. Se lo vio llevándose la mano al rostro, mientras sus compañeros corrían a asistirlo. La cámara captó el gesto serio del juez, que evaluó rápidamente la situación antes de permitir que continuara. Aunque no fue retirada médica inmediata, la herida se convirtió en un símbolo de lo exigente que estaba resultando la prueba. Los espectadores en casa comenzaron a comentar el episodio en redes,
preocupados por su estado y señalando la intensidad física a la que estaban sometidos los concursantes. Finalmente, tras una serie de enfrentamientos que parecieron interminables, Gamma se alzó con la victoria. Sus gritos de celebración retumbaban en la arena mientras alzaban los brazos, conscientes de que habían asegurado no solo la comida sino también el privilegio estratégico de decidir el primer sentenciado de este ciclo. Alpha quedó en segundo lugar, salvándose por poco, mientras Omega, agotado y golpeado, tuvo que enfrentar la dura realidad de ser el último. El semblante de sus integrantes era una mezcla de resignación y tensión. Sabían que se avecinaba una decisión difícil que pondría a prueba su cohesión como equipo. Andrea llamó a todos al centro para la ceremonia de sentencia. La expectación era absoluta. Gamma debía nombrar al primer sentenciado, y fue Yudisa quien tomó la palabra. Con un tono frío y calculador, anunció que su equipo había decidido enviar al chaleco a un hombre de Omega. Su argumento fue directo: queremos balancear la competencia y creemos que esta es la decisión correcta. Pero en medio de todos, era evidente que esto también respondía a una estrategia más compleja: proteger a Camilo, el único hombre de Omega que aún no había ido al desafío a muerte. En cuestión de segundos, los rostros de Omega se transformaron: enojo, incredulidad y hasta lágrimas contenidas en algunos. La tensión estalló en el campamento de Omega esa noche. Las discusiones fueron inevitables. Algunos reclamaban que no era justo sacrificar a Andrei, quien ya estaba lesionado y ahora debía cargar con el peso del chaleco. Otros defendían que la protección de Camilo respondía a acuerdos previos y alianzas tácitas entre equipos. La conversación se tornó áspera, con frases como «¿de verdad estamos regalando compañeros por compromisos?», resonando en la choza. El ambiente era tan denso que hasta los silencios parecían hablar por sí solos. Mientras tanto, en Gamma todo era celebración y análisis. Para ellos, la jugada había sido maestra. No solo ganaron la prueba, sino que además lograron meter presión en Omega y fracturar aún más su moral interna. Rata, líder indiscutible de su equipo, sonrió mientras comentaba: «Cada decisión pesa aquí adentro. Esto no es solo fuerza, es inteligencia». Y esa frase resumía perfectamente la doble cara del desafío: aquí se gana tanto con músculos como con cabeza. En las redes sociales, los espectadores no tardaron en reaccionar. Comentarios como «Gamma está jugando ajedrez mientras los demás juegan damas» se mezclaban con críticas feroces hacia lo que muchos llamaron juego sucio. El hashtag #se encienden las alarmas empezó a circular con fuerza, en alusión a la frase que Andrea Serna pronunció al cerrar el episodio: «Hoy más que nunca, las alarmas están encendidas». Esa frase quedó grabada como un presagio de que lo que viene será aún más intenso. Algunos fanáticos celebraban la audacia de Gamma. «Esto es estrategia pura, señores. Aquí no solo se trata de fuerza, también hay que saber mover las piezas». Otros, sin embargo, estaban indignados. ¿Qué clase de juego es este donde se sacrifica a los más vulnerables? Andrei está lesionado y ahora lo mandan al desafío a muerte. Es inhumano. Esa polarización entre quienes aplaudían la astucia y quienes exigían juego limpio se convirtió en el centro de la conversación virtual. El hashtag #se encienden las alarmas no solo capturaba el momento, sino que se transformaba en un espacio donde cada fan daba su propia interpretación de lo que estaba pasando dentro de la competencia. En los grupos de seguidores más veteranos, especialmente en Facebook, las discusiones eran aún más profundas. «Esto me recuerda a temporadas antiguas», decía una mujer de 68 años, que aseguraba llevar viendo el programa desde sus primeras ediciones. Antes, las pruebas eran brutales, sí, pero había un sentido de honor. Ahora todo es cálculo y traición. En respuesta, otro fan de la misma generación replicó: «Siempre ha habido estrategia, lo que pasa es que ahora la vemos con más claridad gracias a cómo muestran todo en pantalla. Así es el desafío, si no juegas con cabeza, te vas». Este tipo de comentarios demostraba que el público mayor no solo sigue el programa por las pruebas físicas, sino también porque les apasiona analizar el lado humano, ético y moral de la competencia. Mientras tanto, en el campamento de Omega, la noche fue larga e incómoda. Las cámaras mostraban a Andrei sentado en una esquina, con la nariz aún enrojecida por el golpe recibido. A su lado, uno de sus compañeros intentaba consolarlo, pero el gesto serio de Andrei lo decía todo. Sabía que le esperaba una prueba brutal para defender su cupo. Daisy, visiblemente afectada, dijo en voz baja:
Esto no debería haber pasado así. Nos estamos destrozando entre nosotros mismos. Nadie respondía, pero el silencio que siguió era más elocuente que cualquier palabra. Las tensiones internas ya eran imposibles de ocultar. Al amanecer, mientras el equipo intentaba desayunar con las escasas provisiones de Playa Baja, la discusión se reanudó. Camilo, el protegido de la noche anterior, intentó justificar la decisión. Miren, esto no fue personal. Era lo que estratégicamente convenía. Pero las palabras no bastaron. Otro compañero le espetó. ¿Convenía a quién? Porque yo veo que tú te salvaste y Andrei ahora carga con todo el peso. La conversación se cortó abruptamente cuando Andrea Serna apareció en pantalla, convocando a los equipos al box para el siguiente reto. Era como si hasta la propia producción supiera que esas heridas emocionales necesitarían tiempo para sanar. En Gamma, la situación era completamente distinta. Allí todo era sonrisas, entrenamientos sincronizados y comentarios orgullosos. Rata, uno de los líderes, reunía al equipo alrededor de la fogata. Lo que hicimos fue un movimiento de ajedrez. Sí, hay quienes van a criticarlo, pero estamos aquí para ganar, no para hacer amigos. Sus palabras recibieron aplausos y asentimientos. Para ellos, la competencia es un tablero y cada jugador una pieza que debe moverse en el momento exacto. Esta mentalidad calculadora, aunque despierta rechazo entre los rivales, también les ha dado resultados. Gamma no solo domina las pruebas físicas, sino que controla el aspecto psicológico de la competencia como ningún otro equipo. En Alpha, en cambio, la calma era relativa. Aunque habían evitado el último lugar, sus integrantes no podían ignorar lo que estaba ocurriendo alrededor. Eleazar, uno de los más experimentados, comentó: esto se está convirtiendo en una guerra entre Gamma y Omega. Si no jugamos bien nuestras cartas, vamos a quedar atrapados en medio de esa pelea y vamos a pagar los platos rotos. Su advertencia resonó entre los demás, que empezaron a hablar de alianzas temporales, estrategias defensivas y cómo evitar que su equipo quedara en el centro del huracán. La mañana en el box comenzó con una atmósfera electrizante. Andrea Serna, con esa mezcla de elegancia y autoridad que la caracteriza, miró a los equipos y dijo: hoy vamos a ver de qué están hechos realmente. Aquí no hay espacio para el miedo ni para la indecisión. Sus palabras retumbaron en los oídos de todos. La cámara enfocó a Andrei, quien respiraba profundamente, como preparándose mentalmente para el inminente desafío a muerte. Su mirada fija en el horizonte mostraba determinación, pero también un dejo de preocupación. Competir lesionado no es algo que se tome a la ligera. El desafío a muerte de ese día prometía ser un espectáculo físico y emocional. Andrea describió la prueba con lujo de detalles, una pista de obstáculos extenuante, que combinaba velocidad, fuerza y resistencia. Subidas empinadas cubiertas de barro, redes colgantes que exigían brazos de acero, y al final, un rompecabezas que pondría a prueba no solo la memoria, sino también la capacidad de mantener la calma bajo presión. Aquí no solo gana el más fuerte, dijo Andrea con su característico tono firme, gana el que sabe pensar con la cabeza fría, incluso cuando el cuerpo ya no da más. Los tres sentenciados se colocaron en posición. Entre ellos, Andrei era el foco de todas las miradas. A pesar de su lesión, no dudó en lanzarse con todo desde el primer segundo. El público, e incluso sus rivales, no podían negar el coraje que estaba demostrando. La primera fase, una carrera con peso en los hombros, lo dejó claramente agotado, pero no se rindió. En cada corte de cámara se veían gotas de sudor resbalando por su rostro, su respiración entrecortada y su nariz lastimada recordándole el precio que ya había pagado antes de siquiera entrar en esa pista. Mientras avanzaba la prueba, la tensión crecía. Los competidores se adelantaban y retrocedían constantemente. En un momento, Andrei quedó rezagado, pero un error de uno de los otros sentenciados le dio la oportunidad de recuperar terreno. La arena hervía de emoción. Sus compañeros de Omega gritaban su nombre con todas sus fuerzas, mientras en Gamma algunos observaban en silencio, calculando cada segundo. Esa mezcla de aliento y frialdad estratégica era el reflejo perfecto de cómo funciona este juego, una montaña rusa donde la empatía y la competencia se entrecruzan en todo momento. La parte final fue decisiva, el rompecabezas. Con el tiempo corriendo, Andrei se arrodilló frente a las piezas, respiró hondo y comenzó a encajar una tras otra. Su enfoque era absoluto. Los otros dos competidores, igualmente agotados,
También luchaban por mantener la concentración, pero el cansancio físico empezaba a cobrarles factura. En ese instante, todo parecía ralentizarse. La cámara enfocaba sus manos temblorosas, el sudor cayendo sobre la arena, y los gritos de sus compañeros resonando como un eco distante. Finalmente, con un último movimiento preciso, Andrei encajó la pieza final. El box estalló en vítores. Andrea levantó la mano de Andrei, anunciando que había salvado su cupo de manera heroica. Su rostro, cubierto de sudor y con la nariz aún marcada por el golpe, era el retrato de la resiliencia. Este hombre compitió lesionado y lo dio todo, dijo Andrea con admiración. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, y hasta algunos rivales aplaudieron el esfuerzo. En ese momento, Andrei no solo había ganado una prueba, había ganado el respeto de todos. La eliminación, inevitablemente, dejó a uno de los otros sentenciados fuera de la competencia. Las lágrimas no tardaron en aparecer. Sus compañeros lo rodearon, y Andrea, con su habitual solemnidad, pronunció esas palabras que siempre marcan los momentos más duros. Tu tiempo en el desafío ha llegado a su fin, pero lo que hiciste aquí queda para siempre en la historia de esta competencia. El eliminado dejó su brazalete, miró a sus compañeros por última vez y se marchó, mientras la música melancólica de fondo subrayaba el peso emocional de la escena. De regreso a los campamentos, las consecuencias eran claras. En Omega, la victoria de Andrei había devuelto algo de moral al equipo, pero las heridas internas seguían abiertas. Hoy ganamos gracias a él, dijo uno de sus compañeros, pero no olvidemos cómo llegó a estar ahí. Esa frase, casi susurrada, dejó un eco incómodo entre todos. En Gamma, en cambio, celebraban con la misma frialdad calculadora de siempre. Su plan había funcionado parcialmente, aunque no eliminaron a Omega, sí lograron exponer sus fracturas. En redes sociales, la victoria de Andrei se volvió tendencia inmediata. Videos de su esfuerzo en la pista acumulaban miles de reproducciones. Comentarios como qué clase de guerrero y esto sí es el desafío, pura entrega y corazón inundaban los muros de Facebook. Incluso los más críticos de Omega reconocían que lo que había hecho era digno de admirar. El hashtag #Andrei Guerrero comenzó a escalar posiciones, acompañado de mensajes de apoyo de todo el país. Mientras tanto, los fanáticos más fieles discutían teorías sobre lo que vendría. Algunos aseguraban que Gamma estaba preparando una jugada aún más grande para desestabilizar a sus rivales. Otros pensaban que Alpha podría sorprender con una alianza inesperada. En cualquier caso, todos coincidían en algo. Lo que había pasado en este episodio había reavivado la emoción por completo. La frase de Andrea, "se encienden las alarmas", ya no era solo una advertencia, era la descripción exacta de una temporada que está alcanzando niveles de intensidad pocas veces vistos. Lo que vimos ayer no fue solo una prueba más. Fue una demostración de que el desafío es resistencia, es estrategia y es humanidad pura puesta a prueba. Las heridas, las alianzas, los sacrificios, todo está sobre la mesa, y lo que viene promete ser aún más grande. Suscríbete ahora mismo, porque esto apenas comienza y aquí te lo contaremos todo, con lujo de detalles, hasta el último giro que ponga de cabeza esta competencia.